Pues el tema que vamos a ver esta noche, hermanos, tiene bastante similitud. Y vamos a hablar también de un tema que es muy bonito y dice, leo y comprendo correctamente. Ya que muchas veces, así como ese etíope, ¿verdad? Podemos leer, pero no comprendemos lo que estamos leyendo. Y a muchos quizás nos ha pasado eso y a veces escuchamos comentarios de los niños o de los jóvenes. Ay, hermana, es que yo leo, pero yo no entiendo. ¿Cuántos han escuchado esa expresión? ¿Verdad que sí? ¿O cuántos a veces hemos escuchado esa otra expresión que es un poco vergonzosa, pero la hemos escuchado en más de algún cristiano? Ay, hermana, es que yo me pongo a leer y me da sueño. ¿Quién ha escuchado eso? Ya lo hemos oído, ¿verdad? Pues el tema que vamos a tratar y vamos a estudiar juntos ahora, hermanos, es acerca de leer y comprender correctamente. Pero antes de eso yo quiero preguntarle, ¿verdad? A algunos que me están viendo y no me miran. Bien, vamos a preguntarle por acá al hermano Raúl. Raúl, ¿usted lee la Biblia? Más o menos, de vez en cuando. Vaya, oyeron, ¿verdad? Pues ahora él tiene el compromiso de leer más, ya que está de vacación. Vamos a ver, Moisés, ¿qué le gusta leer, Moisés? Primeramente, ¿le gusta leer? No le gusta leer. Vamos a ver, hermana Arely, ¿le gusta leer, hermana? Más o menos. Vamos a ver, hermana Eleonora, ¿le gusta leer? Sí, le gusta leer. Ingrid Rivera, ¿le gusta leer? Poco. Pues fíjense que lastimosamente, ¿verdad? En nuestro país no mucho se promueve la cultura de la lectura y lastimosamente todos hemos sido víctimas de eso, ¿verdad? Y gracias a Dios que quizás algunos hemos tenido padres o maestros o personas que han tratado de incentivar eso en nosotros, pero hay otras personas que no, ¿verdad? No lo hemos quizás desarrollado como podría ser. Y es lo que muchas veces en nuestra sociedad, ¿verdad? Nos afecta bastante porque no leemos, no tenemos una lectura comprensiva. Los chicos a veces llegan a sexto, séptimo grado y solamente leen mecánicamente, pero no hay un conocimiento o una comprensión lectora, ¿verdad? Que es algo que se tendría que desarrollar desde muy pequeño en las bases de la parvularia, del primer grado, donde el niño logre comprender, ¿verdad? Pero no les voy a dar clases de pedagogía, hermanos, sino que es algo muy, ¿verdad? Muy imprescindible poder leer y comprender lo que estamos recibiendo. Y es ahí el problema que muchas veces los cristianos tenemos. Es que muchas veces leemos o no nos gusta casi leer, es muy poco común que lo hagamos, pero como hijos de Dios necesitamos leer la palabra de Dios. A veces, como ustedes mismos lo han mencionado, es poco lo que leemos, más o menos, no mucho nos gusta. Y tal vez es como bien común que en nuestra vida secular, no, hermano, no he leído un libro o no es, nunca he pasado de leer lo más 2 libros. Imagínense a una edad adulta, hay muchos países donde siempre usted le pregunta a alguien, ¿qué libro estás leyendo? Y hay jóvenes, personas que constantemente están leyendo libros, ¿verdad? Y cuando llegan a una edad adulta pueden con toda la tranquilidad del mundo decir, a lo largo de mi vida he leído 20 libros, he leído 15 libros, he leído, ¿qué más? Pero nosotros no tenemos lastimosamente ese hábito. Pero cuando hablamos de nuestra vida espiritual y cuando hablamos de nuestra vida cristiana, es algo imprescindible leer la palabra de Dios. Es algo imprescindible poder leer las escrituras. ¿Por qué, hermanos? Vamos a ver, hermana Alicia, ¿por qué para un cristiano es imprescindible leer la palabra? Porque en esta la verdad, muy bien. Hermana Jacqueline, para usted, ¿cómo es considerada la Biblia para un cristiano?
Excelente, es un manual de vida. Imagínense cuando compramos algo nuevo. A mí a veces me hacen burla, fíjense, porque a veces un teléfono no me puede ser. Pero yo siempre leo el manual y aunque quizás hay gente que sacan la cajita y tiran la cajita, tiran el manual porque saben cómo se utiliza. Pero a mí siempre me ha gustado leer el manual de las cosas, aunque sean cosas muy sencillas. Pero si hay un manual es porque algo uno va a aprender, ¿verdad? O hay algo que a veces son cosas muy sencillas y la gente se está quebrando la cabeza y en el manual estaba. ¿Pero qué pasó? No lo leyeron. Lo tiraron, lo desecharon, nunca lo abrieron. A veces viene en una bolsita y nunca le quitan ni el sello, ¿verdad? Porque no utilizamos el manual, porque no nos gusta leer. Y así como dijo hermana Jacqueline, la Biblia es un manual de vida. La Biblia es el manual donde nosotros, ¿verdad? Sabemos que en ella está la verdad, como dijo hermana Arely. Y si nosotros leemos la Biblia, sabemos que ahí está la palabra de Dios, porque toda la escritura ha sido inspirada por Dios. Vamos a leer ahí en 2 de Timoteo, capítulo 3, para que podamos analizar bien ese versículo que todos conocemos, pero muchas veces lo olvidamos. Capítulo 3, versículo 16. Y dice así la palabra de Dios. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Puede sentarse. ¿Qué más, verdad, nos está acá recordando en esta porción? Que la Biblia es útil. Pero a mí me encanta lo que dice en el versículo 17, porque aquí nos está diciendo por qué, ¿verdad? Acá nos está explicando en el 16 que la escritura es inspirada por Dios y para qué es útil. Pero en el 17 nos está explicando por qué, para qué, ¿verdad? ¿Cuál es el fin de esta escritura? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué quiere decir en esa palabra enteramente preparado? Nos está explicando que ese manual de vida está para cada uno de nosotros para podernos preparar integralmente. Quiere decir que usted va a aplicar ese manual de vida en su diario vivir. Va a poder leer la palabra de Dios y saber cómo va a actuar en cada etapa de su vida, en cada situación que se le presente, aun cuando esté enfrente de un problema, cuando esté enfrente de una mala decisión, ¿verdad? Cuando esté quizás frente a una situación difícil, ese manual va a estar ahí recordándole, porque es útil para enseñar. Primeramente para enseñarnos a nosotros y segundo también para que nosotros como hijos de Dios podamos enseñar a otros, para poder corregir. La Biblia nos corrige, hermanos, y cuando nosotros sabemos que hemos sido llamados hijos de Dios, ¿verdad? Nos hemos vuelto hijos de Él y sabemos que al escudriñar su escritura, al poder leer la palabra, estamos sabiendo lo que Dios quiere que hagamos y lo que Dios no quiere que hagamos. Nos damos cuenta que a medida que vamos leyendo la Biblia, sabemos, ¿verdad? Y ya no podemos negar, es que yo no sabía. Es que yo hice esto porque a mí nadie me lo había dicho. Está la palabra de Dios. Sabemos lo que no debemos hacer y muchas veces lo seguimos haciendo porque estamos leyendo, pero no estamos comprendiendo, ¿verdad? Y es eso lo que vamos a hablar ahora y lo tenemos que dejar bien claro, ¿verdad? Para que usted y yo también no tengamos excusa de ahora en adelante. De decir, hermana, yo sabía que eso estaba en la Biblia, pero pensaba que no era para mí, ¿verdad? Muchas veces manipulamos las escrituras, hermanos, y lastimosamente hay muchas personas que lo hacen.
y que quizás se sienten más sabios que Dios, ¿verdad? Cuando andan buscando de una cita bíblica, queriendo unir de otra para formar una enseñanza, para explicar de otra manera. Dios sabía cómo iba a dejar este manual y sabía de qué manera nos iba a hablar desde el inicio hasta el fin de estas escrituras, ¿verdad? No tenemos que nosotros andar ahí modificando, ni andar queriendo cambiar, ¿verdad?, el mensaje que Dios nos quería enviar. Pero para eso vamos a tener primeramente claro una pequeña diferencia entre dos palabras muy similares, pero quiero escuchar. Vamos a ver, le voy a preguntar a hermana Elizabeth. ¿Qué se hizo, hermana Elizabeth? Ah, ahí está. Hermana Elizabeth, vamos a ver, para usted, ¿qué es entender? Entender. Lo que, digamos, cuando nos explican algo, cómo yo lo asimilo, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver. Le voy a preguntar a Néstor. Néstor, ¿qué me puede decir acerca de comprender? Analizarlo. Vamos a ver una opinión más. Daniel, para usted, ¿qué es comprender? Muy bien. Se ha fijado cuando las mamás le dicen a los niños, es que este niño no entiende, ¿verdad? ¿Y a qué hace referencia? A que quizás la mamá le ha estado diciendo muchas veces la misma indicación o el mismo consejo y el niño no lo pone en práctica, ¿verdad? Y entonces la mamá le dice, este niño que no entiende. Tiene mucha relación ahí, pero son dos palabras que muchas veces nosotros las aplicamos de la misma manera, pero tienen una pequeña diferencia. Fíjense que el entender es poder conocer algo, ¿verdad? O en este caso, digamos, yo leo, lo entiendo, sé que ahí está y hasta ahí llegó. Pero comprender quiere decir que yo puedo leerlo, lo entiendo, pero también me apropio de eso. Lo he comprendido y me he apropiado de dicho conocimiento, ¿verdad? Y por eso el tema de ahora es leo y comprendo correctamente. Ya que como hijos de Dios muchas veces, hermanos, leemos y sabemos lo que está escrito en la Biblia, pero no lo comprendemos, ¿verdad? No lo ponemos en práctica. Sabemos que en la Biblia dice, sí, hermano, yo conozco los 10 mandamientos, ¿verdad? Pero lo conocemos muy bien, ya lo hemos entendido, sabemos que ahí está escrito, pero no nos hemos apropiado de eso y no lo estamos poniendo en práctica. ¿Cuántas veces, verdad, a lo largo de nuestra vida hemos visto hijos de Dios que se comportan incoherentemente, que dicen una cosa y hacen otra, que hablan, ¿verdad?, que enseñan muchas veces, pero lo que están enseñando no lo están poniendo en práctica? Y sabe que cuando yo estaba preparando este mensaje, yo decía, la verdad es que esto es para todos nosotros, ¿verdad? Porque como hijos de Dios tenemos una gran responsabilidad. Desde el momento en que hemos sido llamados a los pies de Dios y que hemos sido hijos de Dios, sabemos que nos hemos convertido en líderes. Sabe que usted no puede decir, no, yo no soy líder. Porque tal vez usted dice, yo no sirvo en un ministerio o yo no estoy trabajando dentro de la iglesia en esto o en lo otro, pero desde el momento en que Dios lo ha tomado por hijo, usted se ha convertido en un líder. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos ha llamado a ser cabeza y no cola, ¿verdad? Entonces usted ha sido llamado a ser un líder en su casa, ha sido llamado a ser un líder en su trabajo, en su escuela, en su universidad. Hemos sido llamados a ser líderes y a poder pregonar, ¿verdad?, el evangelio del Señor, a poder anunciar, a poder compartir la palabra de Dios, a compartir el carácter de Jesús. Pero ¿qué pasa cuando nosotros
hemos sido llamados hijos de Dios, somos líderes desde el momento en que creímos en Dios, pero no aplicamos, ¿verdad? No comprendemos las escrituras y no las ponemos en práctica. Ahí estamos mandando un mensaje incoherente a las personas que nos están viendo afuera, ¿verdad? Tal vez acá todos podemos disimular, podemos aparentar, podemos quizás tener un doble ánimo, ¿verdad? Porque tal vez acá nosotros todo bien, nos saludamos, tratamos, ¿verdad?, de estar siempre contentos, de ver a su hermano y sonreírle. Sonríale al que tiene a la par. Eso, mire, enséñele los dientes. Muy bien, usted le sonríe. Pero ¿qué pasa si quizás nosotros salimos de aquí y mañana nos levantamos tarde, nos dejó el bus en el que siempre nos vamos, se nos perdió el pasaje, nos pasó de todo? Y entonces ese gozo, esa sonrisa que ahorita usted dio, desapareció. Y usted empieza a reflejar, ¿verdad?, las obras de la carne, el enojo, el pleito, y empieza a dejar de lado lo que Dios le ha mandado a hacer y empieza usted a actuar de una manera incorrecta. Estamos mandando un mal mensaje, ¿verdad? Porque estamos acá en la iglesia diciendo que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, que somos hermanos, que amamos al prójimo, pero al salir de aquí y cuando no nos están observando nuestros hermanos, estamos actuando de una manera mal. Entonces, el mensaje que nosotros estamos dando no es el mensaje que Dios quiere que demos. ¿Por qué? Porque no hemos comprendido la palabra de Dios, porque no nos hemos apropiado de la palabra que Dios quiere que nosotros, ¿verdad?, desarrollemos en nuestra vida. Debo comprender y aplicarlo en mi diario vivir. Las enseñanzas, hermanos, que recibimos acá en la iglesia, la palabra que recibimos de parte de Dios por medio de la Biblia, ¿verdad?, no es solamente para ser, ¿verdad?, conocedores, pero simplemente lo guardo en mi corazón y qué bueno, yo puedo citar muchos versículos, pero no los estoy aplicando, ¿verdad? Hay jóvenes que se pueden muchos versículos, se sabe más de 100, más de 150, pero ¿será que cada uno de esos versículos los están aplicando en su diario vivir? Ahí es donde nosotros debemos entender, ¿verdad?, y saber diferenciar y poder decir qué es lo que estoy atesorando en mi corazón. Si usted le pregunta a un niño de Club Castillo, y les voy a dejar esa tarea, hermanos, para que los prueben, vea, y usted pregúntele, ¿qué debemos hacer con la Biblia? ¿Algún papá de aquí sabe? ¿Algún papá de los niños de Club Castillo sabe eso? ¿O un hermano? No sé. Ajá, pero ellos saben 3 cosas que debemos hacer con la Biblia. Fíjense que ellos saben, si usted les pregunta, ¿cuáles son esas 3 cosas que debemos hacer con la Biblia? Y ellos le van a decir, leerla, creerla y obedecerla. Y es algo que todo niño de Club Castillo tiene que saber. A los del 6º nivel, ¿verdad? Porque los del primero aún están en esa clase. Pero usted le puede preguntar a un niño y usted le va y pruébelo, ¿verdad? Si no, los vamos a regresar al primer nivel. Y ellos saben, ¿verdad?, que nuestro deber como hijos de Dios es poder leer las escrituras, pero no solamente leer, sino creer lo que está escrito acá y obedecerlo, porque en esas 3 cosas está la base de un hijo de Dios. ¿Qué es lo que debe hacer con la Biblia usted como hijo de Dios? Tiene que leerla. ¿Cómo va a venir el conocimiento a usted? ¿Cómo va a venir la palabra de Dios si esta Biblia siempre pasa cerrada, ¿verdad? Si solamente la desempolvamos los miércoles y los domingos. Entonces no estamos, ¿verdad?, haciendo nada, sino que debemos leerla y debemos creer que cada una de las palabras que están acá son verdaderas y que cada una de las palabras que están acá son inspiradas por Dios y Él las dejó
para que nosotros las pudiésemos atesorar y aplicarlas en nuestro diario vivir. Por eso el tercer punto es obedecerla, porque de nada nos serviría leer y saber lo que está escrito, pero no lo estamos aplicando a nuestra vida, ¿verdad? Y así es como una historia que también vamos a ver acá en la palabra de Dios. Vamos todos a Lucas. Busquemos Lucas capítulo 10. Versículo 25. Leemos en el 25. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo, y ahí vamos, y todos conocemos, ¿verdad?, la historia del buen samaritano. Pero quiero que nos detengamos en esta parte donde se le pregunta a Jesús, ¿verdad?, cómo podía ganar la vida eterna. Imagínense, era un intérprete ¿de qué? De la ley. Quiere decir que era un hombre muy conocedor de la ley, de la palabra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos leían mucho, ellos conocían y sabían toda la escritura. Pero él le preguntó al maestro con qué intención. ¿Qué dice ahí? ¿Para qué? Para probarle. Y le dijo: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y Jesús le contestó con otra pregunta, ¿verdad? No le dijo de un solo la respuesta. ¿Por qué? Porque él era un conocedor de la ley. ¿Cómo que no iba a saber? Es como que a mí me detuviese un policía de tránsito, ¿verdad? A la hermana Alma, pongamos. No, hermana, no se aflija. Es como que nos detenga un policía y nos diga, yo quiera preguntarle, ¿verdad? Voy a ver para ver si este policía sabe. Obvio que va a saber porque él, ¿verdad?, también conoce de la ley. Y yo empiezo a quererle preguntar de algún artículo para probar si sabe. Pero aquí ustedes pueden ver que Jesús le respondió con otra pregunta. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice, verdad, la ley? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Por qué? Porque él acostumbraba a leer, porque Jesús sabía de que esas personas leían. Y entonces él le respondió y le dijo, ¿verdad?, lo que estaba escrito. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros podemos leer, podemos citar versículos, podemos citar la palabra, pero no nos apropiamos de ello. Cuando él le dijo lo que decía en la ley, Jesús le dijo: bien has dicho, haz esto y vivirás. ¿Por qué? Porque es simple, hermano. Muchas veces los que nos complicamos la vida somos nosotros mismos, ¿verdad? Somos los humanos. Aquí está, como dijo hermana Jacqueline, es un manual de vida. Aquí está. ¿Por qué queremos andar? Que me mande el Señor una señal, que me mande una revelación, que si pasa esto voy a hacerlo. Y tal vez leyendo la palabra sabemos lo que Dios quiere que hagamos y no lo hacemos, ¿verdad? Porque nos la rebuscamos por otras partes cuando podemos leer las escrituras y escuchar la voz de Dios. ¿Por qué es tan necesario que un hijo de Dios lea la Biblia?
porque ahí encontrará la vida eterna, porque ahí va a encontrar, ¿verdad?, la salvación para su vida. Un hombre, una mujer que sigue este manual, un hombre, una mujer que obedece las escrituras, no se le va a complicar vivir en este mundo, ¿verdad? Porque va a estar actuando conforme a la voluntad de Dios, porque va a estar actuando como Dios quiere que actúe, siguiendo ese manual, esas instrucciones, ese mapa, ¿verdad? Pero no lo hacemos, hermanos. La invitación de esta noche es esa. Comprendo, leo y comprendo correctamente. No nos limitemos ahora solamente a leer, sino que antes de que usted lea las escrituras, usted le diga al Señor: Dios mío, abre mi entendimiento, permíteme atesorar lo que voy a leer en estos momentos en las escrituras, permíteme apropiarme de lo que voy a leer, permíteme apropiarme de lo que tú quieres hablarme en las escrituras y poder aplicarlo en mi diario vivir. Si nosotros leemos, enseñamos una porción de la Biblia, imagínese usted como un hijo de Dios. Lee, enseña o le habla a sus compañeros del trabajo, a sus amistades, que debe mostrar amor a su prójimo, pero usted no lo hace. Usted solamente está teniendo un ejercicio mental. Lee, ¿verdad? Pero no está comprendiendo. Si usted enseña, usted lee y enseña, que debe ser una persona íntegra, una persona que vive en santidad, pero no lo vive, eso solo es un ejercicio mental, estar leyendo, como leer cualquier otro libro, ¿verdad? Pero no estamos comprendiendo lo que estamos leyendo. Así como el miércoles pasado escuchamos que ese etíope, al haber sido, al haberle explicado, ¿verdad?, él comprendió tanto que no hubo necesidad de otra cosa, sino que lo creyó tanto que en el mismo momento deseó y anheló ser bautizado. Ese mismo poder del Espíritu Santo, hermanos, es el que nos da esa seguridad que lo que estamos leyendo es lo que realmente Dios nos está hablando. Es ese poder del Espíritu Santo el que nos permite y nos enseña, nos corrige, nos redarguye, nos instruye, ¿verdad? Y no necesitamos más que poder leer las escrituras y saber lo que Dios nos está hablando. ¿Sabe que a mí me encantaba cuando yo estaba pequeña? A mi mamá siempre le ha gustado mucho leer la Biblia. Y yo les cuento esta anécdota a los muchachos de Castillo del Rey, porque yo les digo que a veces uno de pequeño no entiende, ¿verdad? Yo me acuerdo que mi mamá siempre que empezaba el año nos decía: vamos a leer la Biblia. Y ella, el propósito de ella de cada año era empezar desde el Génesis hasta llegar al final, ¿verdad? Nosotros estábamos bien pequeñitas, me acuerdo, y ella se sentaba y una a cada lado de ella, mi hermana y yo. Y ella se ponía a leer Génesis. Ustedes saben que Génesis es un poco tedioso, ¿verdad? Más que ella leía todo. Las genealogías, todo. Entonces, nosotras estábamos bien pequeñas y a veces ella se ponía a leer en voz alta y nos quedábamos dormidas. Y miren, pero si ustedes pueden pensar, quizás ella tenía un método muy diferente, ¿verdad? Y para un niño obviamente no iba a ser tan atractivo, pero la Biblia dice que el oír, ¿verdad?, la palabra de Dios, tal vez nosotros en ese momento no lo entendíamos, tal vez en ese momento no comprendíamos todo, pero hay muchas cosas. Fíjense que cuando yo vine acá, en los cultos de Juventud de Reino siempre hacen competencias bíblicas, ¿verdad? Y una vez hubo una competencia de Génesis. Yo me acuerdo que toda esa semana a mí me había tocado trabajar bien duro y el líder de mi tribu siempre me decía: leyó, y yo sí, más o menos, pero era todo Génesis. Entonces no me van a creer, pero a mí se me venían a la mente las historias que mi mamá nos contaba.
Y ahí usted puede ver que tal vez usted puede decir, no, está muy pequeñito ese niño. No, ahorita no. Claro que sí, hermanos. Por eso Dios no se equivoca en nada. El oír, tal vez nosotros en ese momento, yo en ese momento no podía leer, pero escuché la palabra de Dios. Y ese tan solo escuchar, ¿verdad? Se guardó en mi corazón. Tal vez ella no lo hacía con la intención, ¿verdad? De decir, van a comprender todo. Porque ella sabía que al final nos quedábamos dormidas. O al final quizás nosotros, ay, mamá, ya va a terminar. Porque ella no había nada y que la detenía, ¿verdad? Y nosotros tal vez, mamá, quiero ir al baño. No, termine de escuchar. Y entonces era un poco complicado. Pero eso se guardó tanto en nuestra mente, ¿verdad? Y en nuestro corazón, que hasta el día de hoy yo se lo agradezco a ella. Porque quizás en ese momento yo no lo entendía y ella no comprendía la magnitud que habernos instruido de esa manera iba a ser algo especial en nuestras vidas espirituales. Por eso, hermanos, yo le apuesto plenamente a poder instruir niños, a poder instruir a los niños desde lo más pequeño, ¿verdad? Y si a mí algo quizás me apasiona y me encanta es ver cómo los niños asimilan y comprenden tanto la palabra de Dios de una manera tan especial. ¿Sabe qué? En nuestro ministerio tenemos un programa hasta de estimulación temprana. Voy a hacer un anuncio. No, ¿por qué? Porque en la estimulación temprana de las mamás embarazadas, desde ahí se les enseña a que puedan bendecir a sus hijos y poder discipularlos desde que el bebé está en el vientre de la madre. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no se equivoca, ¿verdad? Instruirlos desde niños, desde pequeños, tiene un fruto maravilloso, un fruto especial. Por eso ahora que trabajamos en Castillo Feliz es tan lindo ver niños de 5 años que comprenden tan bien, ¿verdad? Las historias bíblicas, la palabra de Dios. Ellos ahora tienen metodologías que yo hubiera deseado y nosotros con los confidentes hablamos, ¿verdad? Y ellos no me dejarán mentir, muchas veces nos reunimos y decimos, ay, cómo nos hubiera gustado haber sido de Castillo Feliz, cómo nos hubiese gustado ser de Club Castillo. ¿Por qué? Porque las metodologías ahora son muy especiales a la forma en cómo los niños aprenden, ¿verdad? Pero tal vez ahora usted y yo no podemos quizás hacerlo, ¿verdad? De esa manera. Pero usted puede encargarse de ser una persona autodidacta, ¿verdad? Y poder decirle, Señor, abre mi entendimiento y ayúdame a no solamente ser un lector, ¿verdad? Sino a poder comprender la palabra y poderla atesorar y poderla demostrar en el día a día. El reto de todo cristiano es ese, hermanos, es poder actuar como cristiano afuera de la iglesia, ¿verdad? Porque adentro todos podemos actuar como cristianos, pero afuera es nuestro reto diario. Ponga esa petición en su vida, ¿verdad? En sus oraciones día con día. Señor, permíteme este día actuar como un verdadero cristiano. Que no solamente lo que leí lo guarde, sino lo ponga en práctica. Y créame que su vida va a mejorar, su vida espiritual, ¿verdad? Va a crecer porque usted va a estar siendo un testimonio viviente. Usted va a demostrar, ¿verdad? La palabra de Dios con sus acciones, con sus palabras, con sus consejos. Qué triste cuando quizás en algún momento llega alguien a pedir un consejo a un cristiano y el consejo del cristiano es más que un mundano, ¿verdad? Entonces, estamos siendo ahí incoherentes. O qué triste cuando quizás hay una oportunidad pequeñita de hacer trampa, de hacer algún mal negocio, de robar algo. Y el cristiano es el primero, ¿verdad?, que tiene la idea. Imagínense cómo vamos a estar manchando, ¿verdad?, el nombre de Dios con nuestras actitudes. Cómo vamos a estar quizás dejando en mal el nombre de Cristo por nuestras malas acciones, por el simple hecho de no haber comprendido las Escrituras, por el simple hecho de no haber comprendido
la palabra de Dios. Amén. Así que guardemos eso en nuestro corazón, hermanos. Seamos lectores, pero sobre todo comprendamos, ¿verdad? Pongámonos de pie, hermanos, vamos a orar. Y quiero que en esta hora usted le pida al Señor. El pastor ha terminado su predicación. Si todavía no has aceptado al Señor Jesucristo, te invitamos a hacer con nosotros la siguiente oración. Dios mío, reconozco que soy pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Creo en mi corazón que Cristo es el Señor y que es tu Hijo amado. Reconozco que Cristo murió por mis pecados y que tú le resucitaste de entre los muertos. Yo abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Amén. Si has hecho esta oración y has creído en tu corazón, tu nombre ya ha sido inscrito en el libro de la vida y hay gran gozo en el cielo. ¿Qué hacer ahora? Acércate a la iglesia cristiana que esté más cerca de ti. Lee la Biblia y pídele al Espíritu Santo que te dé entendimiento para discernir su palabra.